AC 3 probando equipo. ¿Qué tal, amigos? Esperemos que estén muy bien y es grato estar aquí con ustedes de nuevo. Así que vamos a ver qué campaña nos queda por jugar. Ya nos aventamos la de los españoles, la de Moctezuma. Faltaría Attila el Uno. Attila el Uno todavía no hemos vencido nada. El sí ya está todo vencido. Moctezuma también. Pues realmente no podemos saber si lo vencemos porque nomás es un escenario. Aquí ya está todo vencido también. El Saladino, Genghis Khan también, Barbarroja también, Juana de Arco también. Pues ya están todas las espaditas ahí. No es para aprender a jugar. Pues vámonos con Attila el Uno. Según yo ya la había vencido, pero creo que fue en otra versión. Así que vámonos al azote de Dios. Aquella cabeza clavada sobre una pica parecía un trofeo demasiado macabro para exhibirse en la capilla de Chalon. Pero aún así necesité semanas para atreverme a preguntar al padre Armand por qué la conservaba. El anciano sacerdote permaneció largo tiempo en silencio, mirando por la ventana, hasta que por fin respondió. Yo estuve allí, en la batalla de los campos cataláunicos, luchando junto a Ecio y Teodorico el Godo. Sabía que décadas atrás aquí se había librado una batalla. De vez en cuando los campesinos siguen dejando al descubierto con el arado esqueletos y escudos rotos. ¿Contra quién fue, padre?, le pregunté. ¿Contra quién luchasteis? Se volvió hacia mí y me dejó paralizado con su mirada de anciano. Contra Attila, el rey de los hunos, contestó. Después me contó la historia. Los hunos surgieron de la nada en el siglo V. Ansiosos por apoderarse de un imperio romano debilitado por la corrupción interna y por la expansión de otras tribus bárbaras. Fueron los hunos los que expulsaron de aquí a muchos de los bárbaros que les habían precedido. Eran unos aterradores guerreros procedentes de las estepas de Asia, con el cuerpo desfigurado por las cicatrices de heridas rituales y las piernas deformadas por pasarse casi la vida entera a lomos de su caballo. Pero a pesar de su temible aspecto, no se habrían diferenciado mucho de otros invasores de no haber sido por su jefe, Attila, quien se dio a sí mismo el sobrenombre de El Azote de Dios. Dirigidos por Attila y su hermano Bleda, los hunos no se limitaron a invadir Escitia y Persia, las devastaron. Órale, como que se escuchaba una voz de fondo. A ver, dice Attila debe sobrevivir. Clásico, Attila debe asegurarse de que Bleda muera antes de regresar al campamento. Los hunos solo entonces podrá su pueblo luchar contra sus enemigos. Pistas. Se puede derrotar a Bleda de varias formas, cambiando tu postura diplomática hacia el enemigo y atacándole. Verás cómo muere en un accidente o rechaza su desafío y huye del campamento. Busca aliados en sitios insospechados. Los escitas verdes no mantienen buenas relaciones con los romanos azules, así que podrás convencerles de que lucharan contra ellos. Los hunos solo pueden llegar a la edad de los castillos. Exploradores, muy bien. Vamos a ver qué surge. ¿Desafías todas mis decisiones? Como si quisieras erigirte gobernante de los hunos. Por supuesto. Muy bien. La guarida del jabalí de hierro está cerca. El que mate a la bestia será el jefe de nuestro pueblo. Por aquí, Attila. Sígueme. Bleda nos lleva al desastre. Quizás no vuelva de esta cacería. A veces ocurren accidentes. Un rastro, hermano. Adelántate y trata de hacer salir al jabalí. Me tocó a mí primero. Me va a dejar herido. Sin tu ayuda, Attila, el jabalí me habría matado. Lástima que no se llegue a conocer nunca tu lealtad. ¡Arqueros! ¡Disparad! Ay, María Purísima. Bueno, mejor ataco primero a los arqueros. Uno, dos.
¿Será posible que me vaya a ganar? 270. No, no lo voy a armar. Me regreso mejor. Eres un cobarde, Atila. Lucha y gánate el derecho a gobernar. Era una emboscada. Bleda intentó matar a Attila. Bleda no es digno de gobernar. Matemos a los demás traidores. Ah, caray, ¿cómo me voy? Yo me acuerdo que solo con este lograba vencer a todos. Attila es el rey de los hunos. Nos guiará la victoria sobre nuestros enemigos. Bleda ha muerto. Cuando Attila vuelva al campamento, será el único señor de los hunos. Ok, vámonos recio. Vamos explorando toda esta zona. Hace tiempo, los romanos capturaron a varios aldeanos hunos. Bleda negoció su liberación, pero no me fío de Bleda ni de los romanos. Deberíamos liberarlos, no comer piernas. Ok, primero tenemos que destruir este. Quizás mueran algunos, pero estoy dispuesto a pagar el precio. Hemos asolado el campamento romano. Ok, unos 5 de alimento. Ay, caray. Ok, los persas están avanzando. Tenemos que avanzarle nosotros también. Se supone que avancé a castillos. Ok, que no se detenga. Vamos a traer este caballo para acá, nos puede servir. Ok, tenemos un río, vamos a ver si no nos causa... Ah, caray. Aquí no. Bueno, es más seguro aquí.
A ver, no funciona el shift. Bueno, no, ¿para qué tantos? Ok, mejor ni nos detenemos. Vamos a destruir un poquito por acá. Y creo que nos falta más oro. Ah, caray, ¿qué pasa? Ay, María Purísima. ¿Qué pasa aquí? Bueno, son ¿cuántos? Solito. Ok. Ahora, ¿qué está pasando? Haces de pedo. Ay, caray, tengo que avanzar rápido.
Según yo es por aquí. Tengo que ganarme la alianza de estos verdes. Estos verdes. Ah, está abierto. Teníamos un acuerdo con Bleda. No voy a entregar los prisioneros a Atila. Tendréis que rescatarlos por la fuerza. Oh no, mejor me regreso. No sé. Órale. Estoy peleando 3 frentes. Debería pelear solamente con los romanos. Mejor que se regresen hacia acá.
Ah, caray. Ok, voy a hacer algo. Esto cuesta, esta trampa cuesta 100. Ustri. Ki. Ki. Ok. Santa Virgen. Ok, creo que es momento de atacar. Ki. Ki. Quedó una torre.
mi pueblo. Si me dejas libre, te recompensará. ¡Estamos salvados! Ok, voy a poner como aliado a este amigo para no matarlo sin querer. Santa Virgen. Oh no. Métanse aquí. Oh. Gracias por salvarnos. Los nómadas nos debemos ayudar. Quizás si el jefe Atila visitara nuestro poblado al oeste, nuestros pueblos podrían aliarse. ¿Hacemos una tregua? Ok, estoy contra todo. Tengo un solo aliado que son los escitas, así que... Que no lo maten, cabrón. Si lo matan. Tengo que venirme para acá. Y ahora sí, en lugar de ponerme a... Ya perdí la batalla naval, ya la perdí. Y este es mi enemigo en este momento. Bueno, es neutral hacia mí. Así que si voy acá y me convierto en su aliado. A los hunos les debemos algo más que simple gratitud. Pero necesitamos caballos urgentemente. Si nos puedes proporcionar 10 caballos, saldaremos nuestra deuda de honor. ¿Cuántos caballos? Unos 10 caballos, creo que sí los tengo. Ataca al enemigo. Va a atacar a los verdes para hacer el paro. Ok, mejor me regreso acá y empiezo por buscar los 10 caballos. Por aquí. Sí, ya perdí. ¿Cómo pescar? Así que empiezo a sembrar.
A ver, según yo recuerdo, porque había uno. Estaba tan ocupado ahí defendiendo de los persas. Que encontré 3. Ok, debe de haber más por acá. Aquí hay otros 3. Ok, ya puedo avanzar de edad, no me había dado cuenta. Así que, a ver, no tengo yo aquí. Voy a desarrollar este para ver. Ahorita están atacando supuestamente a los rojos. Vamos a ver, si es cierto. Oh, mira, purísimo. Ok, ya se metieron de más aquí. Entonces vamos a atacar por todos lados. Vamos a arrasar este campamento primero que nada, que fueron los primeros que dieron lata. Y vamos a recuperar el mar. Vamos a crear una universidad, creo que ya la construí por aquí. Que ya no hay más. Así.
Vamos a olvidarnos del mar un poco. Creo que este fue un gasto innecesario realmente. Vamos a concentrarnos en destruir este. Creo que me estoy tardando mucho ya. Así que... Bueno, madera es lo que sobra. ¿Cómo tardan en rendirse esto? Ah, no tengo alimento. Tengo alimento, sí tengo alimento. Puros arqueros. Ok.
Ni un huevón. Quedo desocupado aquí. Vámonos. Uno menos. Ok, recuento de daños, ocupo alimento. Y tengo mucho oro, así que ya sé qué voy a hacer. Oorhatje. Verzertje. No sé si divertirme un poco o terminar ya con esto, pero vamos a destruir Persia a la clásica. Con... pues ya saben con qué. Con Usar. No, bueno, no son Usar, son tercanos. Estos destruyen machina a los edificios. Uno, dos, tres, cuatro. Ya con eso las hago. Y bien, voy a ocuparte en uno de estos. Y listo. Ahora sí, uno. Creo que con eso la armo. Time. Oorhatje. Bueno, también voy a ocupar uno de estos. Ah, no, ni te acerques. Ok, ya con esto pues sí la podemos armar. Ahí vienen. Uno para cada uno.
Ahí va la primera tropa. Y control 6. Yo digo que con esto la armo para ya destruir a los rojos, a los persas. Unos, os aconsejo que salgáis de mi reino y sigáis con vuestras insignificantes conquistas en otras tierras. Creo que ya es muy tarde para eso. ¿Puedo avanzar imperial? No. Ok, siguiente paso. El centro urbano. Habéis provocado mi cólera. Bueno, devastación hasta llegar hasta acá.
¿Cómo tardas? Pero no me estás por nada. Urhatching. Ataca al enemigo. Urhatching. ¿Qué pasó? ¿Se retiró? Pero ni apenas íbamos acá. Pero bueno. Le pedí al padre Armand que me contara algo más acerca del legendario Atila, a quien las historias describen siempre más como un monstruo que como un hombre. Era un hombre, respondió el sacerdote, pero ni su aspecto era como el de los romanos, ni veneraba al dios romano. Esa fue la causa de todo lo que sucedió después. El padre Armand se estremeció entonces, como sobrecogido por la brisa helada que entraba por las ventanas abiertas de la capilla. Entre los bárbaros el trono no se obtenía ni por derecho divino ni por dinastía, sino por ser el más fuerte. Atila lo era entre los hunos, y afianzó su posición cuando blandió una vieja espada oxidada que dijo era la de Marte, el antiguo dios romano de la guerra. Atila tenía la costumbre de hacer girar sus ojos fieramente, como si deseara disfrutar del terror que inspiraba. Tenía carisma sobre los demás, así que muchos eligieron unirse a él. Muchos extranjeros se unieron a su consejo, como escitas, borgoñones y godos. El más importante de estos fue el hijo de una eminente familia romana, que fue enviado como rehén para afianzar la paz entre romanos y hunos. El muchacho se llamaba Flavio Aecio, nombre que no debemos olvidar. Órale, pues ya vencimos la primera, sigue la segunda, creo que ya de como que es un déjà vu, como que lo había jugado, pero sí, según aquí no lo he jugado. Y bien amigos, gracias por estar aquí, muy agradecido y nos vemos hasta el próximo video. Adiós y muchas gracias. Fierro pariente.